Sí, no. Bueno, todos los servicios no pueden estar ajenos, pero la forma en la residencia que ingresa el paciente, pero como unidad, como servicio. Estamos en la hora. Vamos a dar inicio a la última reunión de este ciclo de reuniones de verano, llamemos de enero, en que presentan habitualmente becados o becadas que están haciendo pasadas, ya sea en unidades hospitalizadas o en especialidades. En esta
En esta oportunidad es la unidad de nutrición y van a presentar Antonia Bañado y Catalina Espinosa, que ya está en calidad de estrella. Nosotros ya lleva dos reuniones presentadas, así que va a quedar nominada como estrella en la presentación. Así que las dejamos con su reunión. Tienes que poner entonces la mano ahí porque si no me sigue a mí. ¿Y quedó? No, ponte ahí, ponte ahí. Quedó que cuando antes pasó derecho para allá no lo siguió la cámara, como que se le olvidó. Pero creo que no pasa eso. Ahí sí, ahí sí. Y después tú tenés que hacer así. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Yo soy Antonia Bañados y hoy día junto a Catalina Espinosa vamos a presentar la reunión clínica del equipo de... Disculpe, se escucha muy despacio, no se entiende. Ahí, Ahí sí, ahí sí, perfecto. ahí sí. Sí, Ya, gracias. gracias. Yo soy Antonia Bañados y hoy día junto a mi compañera Catalina Espinosa vamos a presentar la reunión clínica del equipo de nutrición. Vamos a partir con un caso clínico y después un análisis enfocado en la nutrición clínica. Este es un paciente de 35 semanas que nació un recién nacido pretérmino, perdón, de 35 semanas que nació adecuado para su edad gestacional, de sexo masculino, que nació el 23 de febrero del 2024 y él es de Arica y tuvo un nacimiento por cesárea debido a un diagnóstico antenatal de gastrosquisis. El mismo día del nacimiento se opera de la gastrosquisis y que fue en dos tiempos, primero una reducción y después el 29 de febrero se hizo el cierre de la pared abdominal. Fue un recién nacido que pesó 2 kilos 400 y una talla de 47 centímetros y una CAT 8,9. Ahí quedó hospitalizado en neonatología en el hospital de Arica y fue dado de alta al mes de vida de edad cronológica y a las 39 semanas de edad corregida. Y fue dado de alta alimentándose con lactancia materna y con la indicación de, además, o sea, ofrecer la lactancia materna y posteriormente ofrecer una fórmula de inicio. Y quedó al alta con el seguimiento en el policlínico de prematuro y de cirugía y de nutrición. Después, posteriormente, a la semana siguiente desde que fue dado de alta, fue al policlínico de prematuro y ahí no sabes muy bien si es que la mamá no entendía muy bien la indicación, pero solamente estaba con lactancia materna exclusiva y ahí se pesquisa un peso estacionario. Se insiste en este caso en el uso de la fórmula de inicio y ahí sí la madre sigue esa indicación. Después le toca control en policlínico de nutrición a la semana siguiente y ahí también se evidencia este peso estacionario del paciente y destaca además una tasa fecal aumentada que antes no había presentado. Entonces, en este contexto se indica la fórmula de inicio y con una maltodextrina 5% y aceite al 1% para ayudarle con este peso estacionario que estaba presentando. Entonces, acá como resumen, tenemos su fecha de nacimiento, después la cirugía, el alta al mes de vida y después, casi un mes después, consulta en el servicio de urgencia del Hospital de Arica nuevamente, pero ahora por un síndrome diarreico agudo. En este caso, en sus exámenes de ingreso destaca una acidosis metabólica y una deshidratación leve, y se hospitaliza en este contexto y se interpretó como una diarrea osmótica debido a la añadidura reciente de la maltodextrina. Y se le cambia su alimentación en una fórmula extensamente hidrolizada, por lo que cede el cuadro diarreico durante la hospitalización y presentó aumento ponderal en 2 días y por tanto es dado de alta. Posteriormente, consulta nuevamente en el servicio de urgencia, ahora a principios de mayo, cuando yo tenía una edad cronológica de 2 meses y medio y una corregida de 1 mes y 1 semana, y consulta por baja de peso que evidencia la madre, y al examen físico cuando llega al servicio de urgencia se escribe desnutrido y con compromiso del estado general. Además, en esta última consulta se agrega que tiene estrías de sangre en las deposiciones y
rechazo alimentario como de 3 días de evolución aproximadamente. Ingresa hipoactivo, subfebril, hipotenso, mal perfundido, en regulares condiciones generales y de aspecto desnutrido. Se le toman exámenes donde destaca una anemia, la glicemia está adecuada, con una aquí y una hipernatremia con una acidosis metabólica con base excess de menos 26 y bueno, una PCR 4.8. Entonces se decide hospitalizar en el Hospital de Arica para manejo y continuar con el estudio. De sus diagnósticos de ingreso se presenta un shock hipovolémico versus un shock séptico de foco abdominal por este cuadro de diarrea y porque está en estas regulares condiciones generales, además subfebril, que eso es como lo que pudimos rescatar de la epicrisis que nos enviaron posteriormente de Arica. Este síndrome diarreico crónico, una anemia microcítica hipocrómica, una insuficiencia renal, probablemente prerrenal, una acidosis metabólica y la alteración electrolítica mencionada previamente. Evoluciona en el hospital de Arica con un manejo inicial, con un shock, en este contexto como de un shock, que respondió al manejo con volumen. De igual forma, por la sospecha del shock séptico, se inicia antibiótico con cefotaxima y ampicilina y se le realiza un estudio infeccioso con múltiples cultivos y un film array gastrointestinal para evidenciar la etiología de este cuadro. Evoluciona con en todo el estudio infeccioso negativo, se suspenden los antibióticos en ese contexto, también presenta un VIH no reactivo y se le realiza una ecografía abdominal donde destaca enteritis, edema mesentérico y ascitis, más bien inespecífico. Después, en relación a la falla renal con la hipernatremia y la hipercloremia, resuelven con la hidratación que se realizó y la acidosis metabólica solamente resolvió cuando se le aportaba acetato por la alimentación parenteral que se le instala al paciente y por bicarbonato bioral. Y con eso resuelve la falla renal. Del estudio gastroenterológico, durante la hospitalización mantuvo diarrea que cedía parcialmente a la fórmula aminoácidica. Por tanto, se decidió iniciar una alimentación parenteral 6 días después de que se hospitaliza. Y además se hace un amplio estudio genético que en el contexto de estar en región fue, como se demoró mucho en realizar todo el procedimiento y todos estos exámenes que se iban sugiriendo de parte del hospital de nosotros, como sugiriendo hacia el equipo de Arica, donde destaca un panel genético de diarrea y fibrosis quística negativo, una calprotectina fecal que está aumentada, que nos habla un poco de inflamación, una alfa-1 antitripsina normal, la elastasa fecal también normal, un test de hemorragia oculta positivo, que en la epicrisis se interpretó como una APLB, un test de Sudán que en un inicio era negativo y que después es positivo, azúcares reductores, rinovirus, adenovirus y anticuerpos de enfermedad celíaca normales con una IgA normal. Este es el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del INTA, que lo único que destacaba era la tripsina inmunoreactiva como screening de fibrosis quística que estaba alterado. Sin embargo, el paciente cuando llegó al servicio ya tenía más de un mes y en ese contexto no se puede interpretar como alterado. Por tanto, el servicio decidió realizarle un test del sudor. Sin embargo, en Arica no tenían la disponibilidad de poder realizarlo. Se le realizaron múltiples ecografías que en general evidenciaban casi siempre lo mismo, una enteritis, edema mesentérico, una moderada ascitis al inicio, pero que después resuelve en contexto de que se mejora la nutrición del paciente. Una ecografía abdominal, la última que se tiene, que es de octubre, ya habían pasado 5 meses desde que el paciente estaba hospitalizado, con líquido de de intestino y ya no mostraba esta enteritis que mostraba al inicio. Completó 7 días de rifaximina para descontaminación intestinal. En este contexto de un paciente con diarrea persistente que estuvo hospitalizado 5 meses en el hospital de Arica, que era dependiente de la nutrición parenteral, ya que si que se le aumentaba el aporte enteral, iniciaba nuevamente con esta diarrea y aparentemente con todo el estudio que se podía realizar allá estaba negativo. Se conversa con gastroenterología y el equipo de nutrición de nuestro hospital para continuar el manejo y estudio acá, en Santiago. Entonces, de los diagnósticos de egreso, presenta una desnutrición crónica descompensada, con su gastrosquisis operada en el periodo de recién nacido, la falla intestinal con una nutrición parenteral de más de 90 días, un síndrome diarreico crónico en estudio que no se conocía la causa y una acidosis metabólica persistente. Y acá están todos sus antecedentes y las intercurrencias que tuvo durante la hospitalización.
Es trasladado el 23 de octubre, se traslada sin alimentación parenteral, pero con un suero glucosado al 10%, ingresa al hospital con 6 meses y 24 días de edad corregida y 8 meses de edad cronológica, en buenas condiciones, estable, afebril, siempre acompañado de su madre. Al ingreso a nuestro hospital presentaba un peso de 5 kilos 40 gramos y una talla de 63,5. Y acá se ven los Z-score, donde se evidencia que está muy bajo las curvas, peso de edad en menos 4,4 desviación estándar, peso talla en menos 3 desviaciones estándar y talla A en menos 3,4 desviaciones estándar. Entonces, estamos en contexto de un paciente con una desnutrición crónica, ya que afecta a la talla descompensada, en este caso. Evoluciona con buena ingesta vía oral, pero persistía con esta tasa fecal aumentada y el peso estacionario. Por tanto, se mantuvo la decisión de apoyar con alimentación parenteral y con un estímulo enteral de fórmula aminosídica al 15%. Del estudio gastrointestinal se repiten nuevamente algunos exámenes como la elastasa fecal y el test del Sudán, que en nuestro servicio, claro, daba positivo con 3 cruces, y la elastasa fecal normal. El FIMA-REI nuevamente negativo y el test del sudor que se realiza en nuestro centro también resultó negativo. La primera ecografía abdominal que presenta se evidencia neumatosis, signos de enterocolitis y alteraciones vasculares mesentéricas de la vena mesentérica inferior específicamente. En este contexto se solicita un escáner con ventana venosa para poder evidenciar la alteración vascular, donde se ve una enteropatía residual secuelar, que en el contexto de la gastrosquisis operada, una neumatosis leve y una malrotación intestinal, que es un hallazgo que no se había encontrado en las ecografías previas. Y afortunadamente sin signos de trombosis. En forma paralela, el equipo de gastroenterología solicita un tránsito intestinal, donde se evidencia un paso precoz del contraste desde las asas del yeyuno proximal al colon transverso, específicamente en el ángulo esplénico, que sugiere una fístula yeyuno colónica. Es por eso que se solicita después un enema varitado para poder dilucidar mejor esta fístula. Sin embargo, no se podía evidenciar el trayecto fistuloso, probablemente porque era muy hacia proximal del tracto digestivo. Se realiza una cirugía reparadora el 26 de diciembre del año pasado, y donde se evidencia la fístula a 15 centímetros del píloro, o sea, bien proximal en el intestino, y que la fístula llegaba hacia el colon transverso. Ahí además se tuvo que hacer vía laparotomía, ya que tenían que reparar la malrotación intestinal que se había evidenciado previamente. Presenta el postoperatorio en la UPC, evoluciona con un hilo médico manejado con estímulo rectal y con descompresión con sonda nasogástrica, y después posteriormente, debido a una buena evolución postoperatoria, ingresa a la unidad de lactantes nuevamente el 9 de enero de este año. Durante la estadía en el servicio de lactantes se evidencia sin deposiciones diarreicas ni sangrado digestivo, con una mejoría de la extensión abdominal y con un aumento de peso diario, que en las últimas semanas había alrededor como de 100 gramos al día. También se mantuvo con la alimentación parenteral sin ciclar en un inicio, pero que después, con mejoría de la ingesta oral, se puede empezar como a disminuir. Ahora viene la parte de Catalina con la evaluación nutricional. Ya, ahora que ya conocemos un poco mejor el caso, vamos a indagar específicamente en la evaluación nutricional o en la evolución nutricional. Entonces, recapitulando, tenemos un recién nacido de pretérmino de 35 semanas que fue adecuado para la edad gestacional, con un peso al nacer de 2 kilos 4 y una talla de 47 centímetros. El paciente tenía el diagnóstico antenatal de gastroclisis, se opera de forma precoz y se da de alta de la unidad de neonatología con lactancia materna y fórmula de inicio que la mamá le tenía que ofrecer luego de cada toma. Sin embargo, el paciente evoluciona con esta baja de peso, acude a pediatría al policlínico pediatría una semana después de haberlo dado de alta, y la mamá le está dando solo la lactancia materna, así que el pediatra dice, ok, ofrézcale la fórmula de inicio, y como que insiste en eso.
Luego va a control con el Policlínico de Nutrición, que aparentemente fue nutrición, no nutriología, donde le indican agregarle a esta fórmula de inicio maltodextrina al 5 y MCT al 1% por esta baja de peso que seguía sin recuperar desde el alta. Ahí me gustaría como recalcar que al agregar maltodextrina se agrega solo carbohidratos como forma calórica y sin proteína, y eso disminuye el P% de la fórmula. Em, Luego el paciente ya en mayo evoluciona con esta tasa fecal aumentada, por lo que consulta el servicio de urgencia, donde como contó mi compañera, se hospitaliza y en realidad como que son pocos días de hospitalización, recupera y le cambian la fórmula de inicio a una fórmula extensamente hidrolizada, con lo que el paciente se dé el cuadro diarreico. Sin embargo, después en el fondo el paciente retoma su cuadro diarreico, vuelve a no tener aumento ponderal, así que la madre reconsulta el servicio de urgencia y es ahí donde consulta ya con un shock hipovolémico. En ese contexto se hospitaliza en el hospital de Arica y está 5 meses hospitalizado en el hospital de Arica, donde se realizan múltiples estudios, que son los que se pueden hacer en ese centro, donde no se logra evidenciar una causa de la diarrea ni de la falta del aumento de peso del paciente. El paciente es dependiente del Alpar y no se puede subir la alimentación enteral. En ese contexto se conversa con el equipo de nutrición y de gastroenterología de acá del hospital y se decide traer para continuar el estudio. El paciente ingresa a nuestro hospital apoyado con Alpar y con una fórmula aminoácidica por vía enteral a 66 kilodía, con un peso de 5,04 kg y 63,5 centímetros. El paciente entonces, a la evaluación nutricional encontramos que está con una desnutrición crónica porque afecta la talla y descompensada porque también está afectado el peso talla. Con una falla intestinal con uso prolongado de nutrición parenteral, llevaba 5 meses con nutrición parenteral y una diarrea crónica en estudio. Ahí tenemos los Z-score, que son las que ya comentó mi compañera, y los vamos a poner aquí en una tabla para evidenciar lo bajo que estaba por las curvas del paciente. Para el peso edad, el paciente se encuentra por debajo de la curva en -4 y para el peso talla en -3. Ambos casos, la verdad es que está muy desnutrido. Al momento de la evaluación por el equipo de nutrición, el paciente se encuentra sin la Alpar por el traslado y con una fórmula aminoácidica al 15%, 76 cc por kilo día. Se decide mantener la fórmula aminoácidica y reiniciar la Alpar con unos parámetros similares a los que tenía en el fondo cuando llegó de Arica en espera de los exámenes. Eso le da un total de 110 calorías al día, que es bastante cercano a su meta por el peso ideal, que era 120 calorías al día en este caso. Ya se recontrola con exámenes, los cuales están adecuados, y eso llama bastante la atención porque el paciente se encuentra 5 meses con nutrición parenteral y no tiene alteraciones de las pruebas hepáticas ni de los triglicéridos. Y esto la verdad es que podría estar en contexto de que en realidad el paciente nunca estuvo sin aporte enteral, siempre tuvo las dos cosas. Y bueno, en ese contexto se decía aumentar la nutrición parenteral para ya lograr la meta calórica, que es 120 calorías al día. Entonces, el paciente durante las primeras semanas de hospitalización evoluciona con una mayor tasa fecal y un peso estacionario, por lo que se decide disminuir la nutrición enteral y aumentar el aporte parenteral. Además, se suma un test de Sudán positivo, lo que se considera como un síndrome mal absortivo, y se decide en este contexto, y además como una como que en el fondo el antecedente al par era dudoso, cambiar la fórmula aminoácidica por una extensamente hidrolizada. Y con eso el paciente tiene una tasa fecal en regresión, por lo tanto se decide disminuir la nutrición parenteral y aumentar el aporte enteral nuevamente. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico de arriba, donde las barras naranjas son la nutrición enteral y las barras azules son la nutrición parenteral, la curva verde es la curva de peso, el paciente cuando se sube la nutrición enteral, en el fondo empieza con un peso estacionario y con una tasa fecal aumentada. Entonces, como que en realidad no está respondiendo al aumento de fórmula vía enteral y se decide nuevamente bajar el aporte enteral y aumentar el aporte por la parenteral, con lo que el paciente logra subir de peso de forma progresiva. Es decir, cuando el paciente está apoyado con malnutrición parenteral mayoritariamente y con un poco porcentaje de nutrición enteral, logra subir de peso. En el fondo, el tracto intestinal aparentemente no estaba funcionando adecuadamente. Entonces, bueno, se hicieron múltiples estudios, como comentó mi compañera, finalmente se llegó a este diagnóstico de la fístula y ayuno colónica y se opera el 26 de diciembre. Entonces, esto es un poco más específico sobre el protocolo operatorio, donde se identifica una fístula y ayuno colónica a 15 centímetros del píloro
y colon transverso más 2 zonas de estenosis, una en yeyuno y otra en colon ascendente. Se realiza una cierre de la fístula yeyuno colónica y de la estenosis yeyunal se realiza plastía y de la estenosis del colon ascendente se realiza una resección y anastomosis término-terminal. Es decir, el paciente igual queda con un trozo menos de intestino, de colon ascendente. Queda en régimen cero para recuperarse de la cirugía y ahí queda apoyado 100% con la Alpar. La idea era que el régimen cero durara 2 a 5 días, pero se extendió porque el paciente, como comentó mi compañera, evolucionó con un hilio médico en su estadía en la UPC, que nosotros interpretamos como que probablemente sea porque en realidad esa zona del intestino estuvo sin usarse por mucho tiempo. Incluso puede ser que no se haya usado desde el nacimiento, porque no sabemos cuándo se formó la fístula. Bueno, sin embargo, el paciente después evoluciona favorablemente y se logra realimentar el 7 de enero. Y aquí tenemos un gráfico que nos muestra claramente cómo logra un ascenso ponderal significativo cuando se realimenta ya operado. En el fondo, la barra que está azul más a la derecha es cuando está con Alpar sola y luego se va subiendo progresivamente la puerta enteral hasta llegar ya casi al volumen máximo y el paciente en realidad sube de peso de forma progresiva. Aquí tenemos otro gráfico que muestra como el resumen de todo lo que ocurrió, donde se muestra claramente que la curva verde, que es la curva del perso, se mantiene bastante estacionaria cuando el paciente tiene un alto aporte enteral y no tanto parenteral. Logra subir un poquito de peso cuando se disminuye el aporte enteral y se aumenta la parenteral, pero el quiebre es cuando lo operan. Cuando lo operan y se realimenta, se evidencia que la curva en realidad sube de forma significativa y logra recuperar el peso y, en el fondo, nutrirse y lograr un ascenso ponderal significativo. Entonces, actualmente, bueno, actualmente el paciente se encuentra únicamente con el 30% de los requerimientos calóricos por par enteral y ya está cercano al volumen máximo de leche por vía enteral. Y la idea era suspenderla al par el lunes, sin embargo hubo una intercurrencia infecciosa y el paciente en el fondo ahora está con un rotavirus y ha estado con mala tolerancia oral, entonces no hemos querido suspender al par, pero en realidad es como solo por eso. En realidad el paciente ya está en condiciones de poder suspenderla al par y alimentarse 100% por nutrición enteral. Actualmente el paciente entonces continúa con una desnutrición crónica, pero ya está compensada, porque si podemos ver en el cuadro de más a la izquierda, el peso talla ya está en 0,58 desviación estándar. En el fondo ya está normal, está dentro de lo normal. Entonces, si comparamos el ingreso en el fondo con actual, se evidencia que el peso edad está en menos 4 desviación estándar, ahora está en menos 2. El peso talla está en menos 3, ahora está en menos 0,58 y la talla edad está en menos 3 y ahora está en menos 2. Entonces aquí tenemos los gráficos de cómo el punto rojo es cuando ingresó y el punto amarillo es actual, cómo en el fondo el paciente va retomando su carril de a poco. Este es el peso edad, lo mismo con el peso talla, que tuvo una subida significativa, y con la talla edad el paciente se ha mantenido en el mismo carril, pero es importante considerar que tiene una buena velocidad de crecimiento. Entonces, como conclusión, en el fondo lo que nos gustaría transmitir al equipo de nutrición es que en el fondo cuando tenemos un paciente con mal incremento ponderal que tiene una diarrea crónica, hay que considerar como las causas de la diarrea. Con esto quiero decir que, por ejemplo, a veces tenemos pacientes que no suben de peso y le aumentamos los aportes calóricos y llegamos a un aporte máximo. En el fondo el paciente, si está con aportes calóricos máximos, debería subir de peso. Y si no está subiendo, tenemos que buscar causas de por qué no está subiendo. Causas que puedan aumentar el aporte, en el fondo, el gasto calórico como un un hipertiroidismo. Entonces hay que ir a buscarlos dirigidamente y no seguir aumentando infinitamente el aporte calórico. Por otro lado, para que el paciente se nutra y suba de peso, es fundamental la indemnidad del tracto gastrointestinal. Entonces, también es fundamental evaluar su funcionalidad y su anatomía para que, en el fondo, asegurarnos de que eso esté funcionando bien. Y en realidad eso fue lo que en este paciente estaba fallando y apenas se reparó la fístula, en el fondo el paciente se recuperó. Muchas gracias, Antonia. Gracias, Catalina, por el caso clínico bien interesante. Preguntas, comentarios del auditorio, si no la gente que está conectada. Encantado. Una pregunta, aquí hay un comentario. Segundo. Hola, gracias, ¿se escucha?
bueno, primero pregunta y después comentario poco a modo educativo que les dijeran al auditorio, ¿cómo explicaría, porque este niño presentó acidosis en Arica un poco, y acá también tenía altos requerimientos de bicarbonato al inicio, para que le expliquen un poco el rol de la fístula y la acidosis en este paciente? Poco, o no sé si lo tienen claro, y después comento algunas un poco más. No sé si, no sé si la quiere responder la doctora Guevara, que está en el chat, o la doctora Balboa, que es la especialista. Paulina, a ver. Bueno, debo reconocer que al principio no sabíamos por qué tenía acidosis, lo aducíamos un poco a la diarrea, pero una vez que tuvimos la fístula, y esta fístula que estaba a 15 centímetros, me parece, del píloro, probablemente está a nivel de la arteria y pues ya se elimina bicarbonato para poder tener una absorción adecuada junto con enzimas pancreáticas. Y eso probablemente está siendo parte de la fisiopatología de la acidosis metabólica. Además, este niño tenía un SUDAM positivo, 3 cruces, que yo pensé en un principio que tenía una fibrosis quística, pero en realidad después de saber que tenía una fístula era claramente obvio porque no pasaba por el yeyuno. O sea, ese bicarbonato tampoco se absorbía después, posteriormente, a nivel de las paredes intestinales. No pasaba por el yeyuno, no pasaba por el hino, llegaba directamente al colon y no se absorbía. Eso explica todo el cuadro en realidad. Yo creo que acá lo importante es el antecedente, y los cirujanos yo creo que lo van a corroborar, el antecedente de la gastroesquisis. Cuando se le planteó, él dijo, pero casi como que era claro el cuadro. O sea, eh, y la otra cosa que quiero destacar, bueno, aparte de felicitarlas por la presentación, es que yo quiero un poco rescatar un poco lo que hicieron Arica. Hicieron un gran esfuerzo para estudiarlo, lograron hacer un estudio bastante avanzado. Es verdad que se demoraron 5 meses, yo creo que por las limitaciones que tienen, y yo creo que en ese sentido el Calvo Maquena y el grupo que lo apoyó desde acá fue como clave en hacer el traslado, porque llega un momento que ya no pueden, siguen con trabajo, y estuvo 5 meses hospitalizado, llegó muy desnutrido, y incluso yo creo que en cierto grado, con un cierto grado también de compromiso, de privación. Pues yo lo vi en Opuistótono cuando llegó. Y ahora es un niño exquisito, ahora se ríe, interactúa con la gente, come súper bien. Entonces, yo creo que en ese sentido, por un lado, estamos muy centralizados en Santiago, pero por otro lado, estos centros sí necesitan el apoyo de nosotros, especialmente en estos casos difíciles. Se puede, bueno, de punto de vista clínico, un niño con diarrea crónica, porque es una diarrea que está durando más de un tiempo requerido, pero cuando uno habla de diarrea crónica, uno interpreta como una causa intestinal, como intestino como órgano. Pero aquí había evidentemente un bypass, y esa es la causa de la diarrea. Ese es el punto, o sea, el alimento no pasaba por donde debería pasar, y no se absorbía, y por eso se desnutrió, y por eso se produjeron estas alteraciones electrolíticas, de que hipercloremia. Ahora, ¿qué se podría haber hecho mejor analizándolo de atrás para adelante, ¿no es cierto? Que estamos ya con el niño recuperado. ¿Qué se podría haber hecho mejor en un niño que es un recién nacido prematuro, que se hace una gastrosquisis y que comienza con trastornos intestinales, que no sea el alimentarlo, sino que comenzar a pensar en que hubiera habido algo anatómico ahí, a investigarlo antes? Eso se podría haber hecho. Ustedes lo analizaron así. ¿Qué se podría haber hecho mejor para no haber llegado con un niño de 5 meses, 6 meses, con 5 kilos de peso desnutrido y en estas condiciones? ¿Qué se podría haber hecho hoy en día? O sea, yo creo que como comentó la doctora Balboa, como que los cirujanos en realidad, cuando valoran al paciente, nos comentaban que era algo que en verdad pasaba, o no sé si pasaba frecuentemente, pero que el cuadro era bastante claro. Entonces, quizás haber considerado más el antecedente de la gastroclisis y haber consultado antes a los cirujanos. Eso al menos rescato yo, no sé. Sí. No sé si se supone que están conectados. ¿Y cómo se puede buscar? Cirujanos no hay acá, desgraciadamente. Se puede buscar una fístula en un recién nacido de 2 kilos y tanto. ¿Con qué método se? A ver, un segundo. A ver, un segundo.
costó encontrar la fístula. Primero, la fístula tenía otra localización, que no me acuerdo, y dijeron que no tenía implicancia. Y después fueron a mirar las imágenes de nuevo, un poco costó mucho, y ahí vieron que era colónica y que podía tener una repercusión de los ácidos biliares en generar esta diarrea. Entonces, costó acá también por no sé si por las imágenes o por la posición. Entonces, aquí primero dijeron que no tenía una repercusión la fístula y había como que, y después vieron de nuevo y había que operarla y había que repararla, qué es lo que pasó. Entonces, no sé si Arica habrá podido haber otras cosas porque también costó acá de encontrar y porque se pensó en una insuficiencia intestinal, pero las gastrosquisis al día de hoy no las hacen. Antes nosotros tenemos un paciente que había más resecciones, pero ahora no, en general no quedan intestinos cortos, tienen trastornos de motilidad, sí, que uno pudiese pensar, pero no explicaba la acidosis. Entonces, eso, pero costó, insisto, Sí, da un poquito la impresión de que se estudió mucho la parte intestinal de causas de mala absorción, ¿no es cierto?, desde el punto de vista médico, pero este año tenía un antecedente quirúrgico importantísimo. Entonces yo creo que hay que primero descartar causas secundarias, todas las causas secundarias a esa operación, a la gastrosquisis, y qué puede haberlo provocado antes de haber estudiado mala absorción, que era obvia, que era evidente, estaba desequilibrada, ¿cierto?, fibrosis o qué sé yo, otras causas, digamos, que luego se pueden incorporar al estudio, pero la causa hay que ir yo pienso yo pienso que podría haber sido. Ahora, ¿cómo estudiar una fístula intestinal en un niño de 2,5 kilos? No, no lo tengo claro, eso parte no, cómo se puede hacer ese estudio. Hay- Que según lo en el resumen que nos llegó a Arica, solo le hicieron las imágenes ecográficas, nosotros pensamos que era como lo que más, perdón, lo que más podían hacer allá. Eso es como porque no salía en el resumen que no tenían endoscopista o gastroenterólogo infantil, entonces no le podían hacer una endoscopía como para poderlo ver bien, y tampoco le podían hacer un tránsito porque no tenían como las herramientas. Entonces, quizás le hicieron múltiples ecografías, como 5. Igual no se veía que probablemente no se iba a ver, claro, no se iba a ver, pero no tenían como más recursos para poder hacerlo. De hecho, el primer escáner se hace acá. No sé si es que en verdad ya no tenían la posibilidad de realizar el escáner o no se les ocurrió, esa parte no está escrita, pero eso faltó, como que al final lo trasladan porque no se podía hacer ni una endoscopía porque no había endoscopista y tampoco se podía hacer el tránsito intestinal. Como que faltaba eso como de evaluación anatómica finalmente. Doctor Ward. hay un, perdón, espere que doctora Guevara, Ya, encantado. sí. Hola, ¿cómo está? Primero quiero felicitar a las chicas que presentaron un caso muy bien presentado y bonito, encuentro yo. Pero yo creo que cuando usted dice qué se pudo haber hecho antes, yo creo que destacar primero el trabajo que se hizo en Arica, porque en realidad fueron muy diligentes. También recordar algo que ellas dijeron en relación a que nosotros tratamos de ayudarlo y tuvimos con la doctora Muñoz un par de reuniones telefónicas para tratar de orientarlo. Y cuando usted dice cómo se diagnostica una fístula, con un examen viejo, por decirlo así, clásico, que es un tránsito. Un tránsito intestinal que tiene que ser hecho en manos de alguien que sepa interpretarlo, porque es un examen dinámico, ¿no es cierto? Y que mucha de la información la da el operador cuando está haciendo el examen, porque hay que estarlo mirando y viendo cómo van avanzando las imágenes. Ese examen se pidió, porque en el fondo la sospecha de la fístula nosotros la teníamos en la cabeza desde el inicio, pero había que hacer un tránsito, y el tránsito en Arica no se pudo hacer, tenía ecografía, y seamos honestos, nosotros primero hicimos un escáner y después hicimos el tránsito. Entonces igual yo creo que volver a las bases, cuando uno ya descartó la parte funcional intestinal, que fue la primera que se estudió porque las gastrosquisis a veces funcionan con algún grado de disfunción, que la mayoría de las veces por motilidad, y si es de absorción se recupera rápido. En este caso lo que nosotros queríamos era probar indemnidad de tránsito, es decir, que el camino estuviera funcionando correctamente. Y para eso lo que se necesita es un tránsito intestinal, ¿ya? A nosotros tampoco nos fue fácil hacerlo. Eso es algo que como que nos sale en la presentación para no poner tanto detalle, pero los que tuvieron que manejar a este paciente en nuestro hospital con la idea más medianamente clara de que pues, teníamos que descartarlo, hacer un tránsito no fue fácil. Y hacer un escáner fue más simple que hacer un tránsito y se hizo antes.
con otra motivación, es verdad, porque ahí se quería descartar algo de lo que es trombosis, pero estaban pedidos en paralelo y fue más fácil hacer un escáner que hacer un tránsito. Por eso creo que una de las mensajes de esta reunión para la gente que está empezando en esto y no olvidarnos que existen exámenes básicos como un tránsito intestinal que dan mucha información y que puede ser decisivo, como lo fue en este caso, para una toma de decisión que es terapéutica y curativa. Eso. Perfecto, Mercedes, muchas gracias. A ver, Nicolás. ¿No? Iba a haber una pregunta, se arrepintió. Espera, que voy a llevar la cámara para acá. Ahí estamos. Porque se escapó la cámara. Ahí, ahora sí. Ahí está la cámara. No sé si hay más opiniones, Catalina o alguien, no sé, desde el punto de vista nutritivo. Digamos, el winning que se hizo, que se está haciendo de alimentación parenteral, ¿tiene un ritmo que parece adecuado? ¿Eso lo va llevando el enfermo o está establecido del punto de vista nutricional? Está establecido, la idea era suspender la parenteral hace 2 días atrás, porque ya estaba alcanzando la meta calórica, incluso llegó hasta un 70% de la meta calórica, 70, 80, que es cuando uno suspende. Pero tuvo esta intercurrencia con el rotavirus. Así que yo creo que hoy día esperemos, vamos a ver cómo sigue la tasa fecal, esperemos poder suspender la parenteral y por lo menos a lo mejor apoyarlo con un fleo solamente y que continúe. Está súper bien. ¿Mm? ¿Cómo es la situación social de este niño? Porque este niño se va a ir de alta y va a tener un recorrido, tiene que recuperar su nutrición. ¿En qué situación social está allá en Arica? ¿Saben ustedes? Sí, tiene una buena red de apoyo. La madre es la que se vino con él de Arica y la que ha estado acá con él durante todos estos meses. Y allá nuestro objetivo es mandarlo de vuelta hacia el hospital de Arica y que allá vean, lo evalúen nuevamente y ahí puedan gestionar todas las interconsultas necesarias para poder llevar un buen seguimiento del paciente. Pero actualmente, desde el punto de vista nutricional, como mostró Catalina en la última diapositiva, ya está como en rango eutrófico. Entonces, importante hacer el seguimiento, pero tendría buenas condiciones para viajar. Además, si es que le sacamos la parentera, ya no tendría un catéter, entonces estaría como en muy buenas condiciones. ¿Hay alguna opinión en el chat? ¿No? ¿No hay nada? No sé si hay más opiniones en el auditorio. Bueno, ha sido una estupenda presentación y los felicito por la metida que están los dos en el caso clínico, lo encuentro macanudo. Así que, bueno, que tengamos unas buenas vacaciones y iniciamos el año en marzo con las primeras reuniones, así que vamos a descansar ahora. Así que muy bien.